Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Iván Te Lleva. Este es un canal, para aquellos que no lo conozcan, dedicado a la divulgación de las artes y las culturas. Algunas veces viajamos, algunas veces entrevistamos, algunas veces contamos historias, pero siempre dándole énfasis al valor de las artes y las culturas. Eso es nuestro propósito y por eso el día de hoy no será diferente, porque tenemos un invitado muy especial, un invitado que incluso tras bambalinas se lo comenté. Yo buscaba compañías como la suya y me tomó mucho tiempo encontrarlo, por eso este es un capítulo que a mí me va a fascinar, porque lo busqué y lo busqué harto. Fue como encontrar una aguja en un pajar. El día de hoy tenemos a Javi Ibarra y bueno, que se presente él mejor. Él nos podría decir perfectamente por qué es tan especial aquí el capítulo del día de hoy. Javi, adelante, cuéntanos. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Javier Ibarra, soy el director de la compañía Teatro del Terror, y así como a ti te ha costado tanto encontrar un grupo dentro del teatro que aborde ese tipo de lenguaje, a mí también me ha costado encontrar referentes y colegas que practiquen y hagan algo similar o que tengamos inquietudes similares de investigación como la que planteamos nosotros junto a mi compañía. Así que gracias por la invitación y ojalá pueda transmitir todo lo que hacemos y la esencia de nuestros placeres, gustos por el teatro y el sentido que nos acompaña en esto que es tan lindo dentro de lo que hacemos como artistas. Buenísimo. Bueno, primero que todo, para que la gente los vaya conociendo, ¿nos podrías hacer una breve introducción a la compañía? ¿Cómo nace? ¿De qué se trata principalmente? ¿De dónde viene Teatro del Terror? ¿Cómo se gestó todo esto? Mira, antes de la breve introducción voy a hacer una breve introducción de qué es para mí una compañía Muy y lo bien. importante de cómo llegamos a hacer Teatro del Terror es porque creo que las compañías surgen con el hacer, con el tiempo y con los vínculos que uno va encontrando en el camino como creadores. Nosotros llevamos alrededor de 15 años, pero nosotros, es decir, que hay mucha gente implicada en ello. Gente que ya no está, gente que ha tomado otros rumbos, gente que ha participado en una obra, después ha ido a otra y así. Pero de un tiempo a esta parte ya se consolidó un grupo y yo diría que ese grupo se consolidó hace alrededor de unos 5 o 7 años atrás. Habría que definir bien cuándo y por qué pasó eso. Eh, Dicho esto, podría decir que la compañía nace el 2007, 2006, 2007, que es cuando yo egreso de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. ¿Y por qué nace allí? No solamente porque yo soy el director y yo llevo todo el camino realizado desde lo que nosotros llamamos la obra número uno, sino porque esa obra número uno juega un lenguaje que fue el que cada vez se fue especificando y concretando hasta llamarse Teatro del Terror. Lo que quiero decir es que antes esta compañía no se llamaba Teatro del Terror y en algún momento yo quise tomar la rienda y decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que hacemos y quienes quieran acompañarme en este camino, vengan aquí y juguemos, practiquemos, investiguemos, exploremos. Y así se ha ido dando con un grupo muy rico, interesado en este rollo y aquí estamos, después de 15 años de haber egresado, produciendo una obra tras otra, con muchas inquietudes siempre. Pregunta importante. ¿Qué pasó cuando tú dijiste quiero hacer terror en teatro? Porque convengamos que en la literatura tenemos grandes autores, en el cine, especialmente el más antiguo, también grandes propuestas del terror, hasta que ahora se convirtió en el cine del susto, pero ese es otro tema. ¿Qué pasó cuando dijiste quiero hacer teatro de terror? Eh, a ver, ¿qué pasó primero en mí, internamente? Eh, Fue una decisión en torno a gustos, placer, que me significó un tremendo desafío que sabía que iba a traer grandes, no sé, no problemas, sino barreras que afrontar. Y
y a la vez me estimuló mucho porque dentro de mi ignorancia, al salir de la escuela de teatro, encontré muy poco material. Y si bien ya llevándolo como a las reacciones externas, descubrí que había mucha gente interesada, y todavía lo hay, y creo que eso se ha ido masificando aún más. Lo que pasó en el plano externo, diría que era hacer un imposible, hacer algo que no tenía relación con el teatro, entendiendo que el teatro es un arte mimético, positivista, de tendencia inicialmente realista, o lo más parecido a la realidad. Hacer terror no es lo más parecido a la realidad, es generar mundos imposibles. Entonces, llevar eso al teatro, para la reacción externa era muy complejo y casi inabordable. Y yo no entiendo, porque los referentes siempre están fuera del teatro. Los referentes están en la literatura, están en el cine, incluso en la pintura, que son los referentes por los cuales yo me he inspirado y que me han dado placer desde antes de escuchar, desde antes de entrar en el mundo del teatro. Entonces, yo creo que por ahí van las reacciones. Por mi parte, un desafío, algo eh, muy interesante de entrar, algo que no hay conocimiento, o hay muy poco material, muy poco referente, y eso a mí siempre me entusiasma. Entrar como al lugar donde hay lagunas. Y por otro lado, la reacción externa, que claro, están los que nos gusta el terror y que les llama la atención y que internamente quieren. Ahí volvimos. Volvimos. Ya. Ya que tuvimos este pequeño corte y volvimos, referente en la pintura, me llamó la atención cuando dijiste eso. ¿Qué referentes tienes en ese arte para poder hacer terror? Y así aprovecho buscarlo y mostrar un poco acá algunas imágenes para que se hagan una idea. Mira, en general yo siempre intento buscar referentes según la obra que yo voy a realizar en cada momento. Y por supuesto tengo cuadros que son de mi interés personal. Y para mí un pintor que encuentro que es bastante, o sea, que tiene lugares bastante siniestros y que yo podría interpretarlos como terror, es Goya y toda su parte negra, oscura. Interesante. Sí, además que Goya está en el Museo del Prado, que es uno de mis museos favoritos, y hace poco estuve allí en Madrid y, y yo corro a mirar de la parte negra de Goya, donde está Saturno comiéndose a su hijo. Hay, bueno, cuadros que tienen que ver con la Guerra Civil Española. Eh, entonces, yo creo que hay un material súper interesante. También podría referirme a Il Bosco, que está un salón un poquito más allá de Goya, con el Jardín de las Delicias, y si nos centramos como en una etapa, tendría que ser con el Infierno, el Jardín de las Delicias. Eh, y así, y después ya voy buscando según referentes para cada obra. Bueno, hay un artista visual, no recuerdo el nombre, pero es todo el que desarrolló primero la parte estética de Alien, por ejemplo. Eh, Quizás tú lo puedes buscar bien después, pero hay todo un Voy a trabajo buscarlo. desde cómo se configura ese monstruo. ¿Tú te refieres Eh, a la versión más antigua de Alien? sí, sí, yo soy súper clásico, siempre me trato de referir a lo más antiguo. Es increíble el trabajo que se hace en las versiones antiguas de las películas, principalmente, es notable. Son verdaderas De obras todas de maneras, arte. De todas maneras, el arte que hay detrás de esa versión antigua es la que se ha repetido en todas las otras versiones que vienen después. Claro. Alien 2, 3, 4, 5, no sé, y todas las que ven contra Depredador, contra quien sea. Y después podríamos hablar de los cuadros de la época llamada romántica, como Caspar David Friedrich, con ese mar de nubes que está frente a ese hombre con un espacio infinito.
y que el romanticismo además tiene todo un trasfondo detrás con ese lugar infinito, lo desconocido, lo oculto, lo innombrable, lo imposible, todo lo que le hace batalla a lo positivista, a lo realista, al arte clásico, sino que entran en la oscuridad, todo lo que está detrás, en las sombras. Toda esa parte uno puede observarla en toda esa época llamada romántica. Pero sí, lo que me gusta mucho en todo caso de muchas pinturas clásicas, me suena que algunas son de la época romántica, es el contraste. Tanto en los colores como en las escenas, siempre buscan como crear un contraste fuerte que se note mucho. Eso es lo que me Sí, gusta. a ver, yo creo que si lo llevamos al terror o a este lado oscuro, que el que podríamos decir que está de la mano con el terror, el contraste tiene que ver con la luz y la sombra, me imagino. Para que haya luz tiene que haber sombra, tiene que estar ese contraste, ese opuesto. Y yo creo que el romanticismo que ya venía antes con el barroco trabaja desde la luz y la sombra. Sin ir más lejos, el barroco tiene una corriente que se llama tenebrismo, que es justamente ese tipo de iluminación que se ve en un lado y esconde el otro lado. Y ese lado que esconde es ese lado que escondemos todos, ese lado que está reprimido por la sociedad. Por eso el romántico, el ser barroco, que son dos épocas totalmente distintas, pero tienen lugares bastante comunes, se dedican a mostrar ese lado oscuro, oculto de la sociedad y del ser humano. Y yo creo que volviendo como a una de las primeras preguntas de cómo es para el resto hacer el terror, esta reacción donde yo digo que es un imposible, para mí tiene que ver con eso, con sentirme, ya quizás mucho decirlo, un sujeto romántico o un sujeto barroco, que quiero revelarme a través de una visión de arte que rompe la estructura elitista, clásica, puede decir distintas palabras, pero que rompe esa estructura que es la convencional, es como la aceptada por la academia, por el ser erudito, por lo que se debe hacer, lo vanguardista, sino que tiene que ver con romper esa estructura y querer hacer algo distinto, y no porque sí, sino porque me da placer hacerlo y porque me gusta mostrar mundos imposibles desde un lado oscuro, buscar ese otro lugar que tiene que ver con, lo, con, con lo no aceptado en la sociedad. ¿Cuál sería tú, según tu experiencia ya, porque esto ha sido toda una investigación, es decir, no he tenido mucho referente, eh, para poder hacer un buen teatro del terror, considerando las ventajas y limitaciones que tiene el teatro? Que el teatro tiene ciertas ventajas por sobre el cine y ciertas limitaciones. ¿Cuál crees tú que sería como la clave para hacer un buen teatro del terror? Lo que no debería faltar nunca. A ver, yo creo que en general el terror tiene ciertos códigos que se deben repetir en todas las disciplinas. Y no son muchos. Eh, lo que te estaba hablando constantemente sobre lo imposible, lo oculto, el relato fantástico, pero oscuro, son algunas claves que son importantes dentro de una puesta en escena de terror, en el caso del teatro. Y luego, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con el formato, porque el formato teatral es distinto al cine, es distinto a la literatura. En la literatura, una novela, hay una narración, por lo tanto, te guía hacia dónde te quiere llevar. El cine está la cámara, te guía sobre lo que te quiere mostrar. Pero pensemos, vámonos a Grotowski, con Eugenio Barba, cuando reflexionan cuál es la esencia del teatro. Y ellos llegan a la conclusión que es el espectador y el intérprete. Entonces, y ese espectador e intérprete no puede suceder más que en el presente, si no, no hay espectador y no hay intérprete. Y ese presente yo creo que es una de las claves desde donde tiene que configurarse el teatro de terror. O sea, hacerse cargo de que tenemos, tenemos afortunadamente al intérprete ahí in situ. Y
Y además, el teatro, por esencia, trabaja las emociones humanas. Por lo tanto, es el mejor lugar donde el espectador puede escuchar el horror que puede vivir un determinado personaje bajo un determinado contexto. Y eso, ya hablando un poquito más de puesta en escena y no yéndonos como a la esencia del teatro, maquillarlo con, por supuesto, sonidos, música, imágenes que apoyen a una configuración oscura, haciéndose cargo de mostrar y no mostrar aquello que no queremos ver. ¿Qué es eso? Habría que hablar de algún caso concreto en particular, pero por lo menos lo que yo he hecho ha resultado, y si lo llevamos como a las reacciones de entretención espectaculares, sí han salido gritos del público, sí el público ha quedado erizado, sí el público se ha emocionado en torno a la pena, al dolor, y ha generado risas contradictorias. Y al final han terminado aplaudiendo, imagínate. ¿Risas te refieres a momentos que no deberían reírse pero se ríen? No, risas... bueno, me ha pasado también, si digamos que lo que yo hago no es perfecto. Y también eso es la otra particularidad que tiene el teatro, que el público cambia en cada función, entonces depende de muchas cosas cómo vaya a funcionar. Y eso es uno de los riesgos de esto. Me refiero a risa incómoda a reírse de algo que es una desgracia. Y eso genera muchas contradicciones en el espectador. Ahora, yo estoy hablando de puras cosas fatales, que quizás no invita a nadie a ver este tipo de obras, pero la gracia es montarlo de forma entretenida. Y si hay un público, llevémoslo al cine, que es la disciplina más masiva, más popular, si hay un público que se fascina con El Exorcista, con El bebé Rosemary, con El Resplandor, con Scream, con Pesadilla, es porque disfruta de aquello, de forma entretenida. ¿Y cuál es el goce de ahí? Yo creo que tiene que ver con despertar una de las emociones más primitivas del ser humano, que es el miedo. Y eso muy bien lo sabía Lovecraft, cuando decía que algo así como que una de las emociones más primitivas es el miedo, y la más alta, o el de más alto nivel, el miedo a lo desconocido. Y ahí entra lo siniestro. Si uno investiga un poco sobre la teoría, sobre lo fantástico y de terror, que obviamente no existe en el teatro, o es muy escasa, estoy hablando de teoría que nace a partir de la literatura y alguna del cine, lo fantástico y de terror, a diferencia de la clásica curva ascendente que llega al clímax, al punto cúlmine, y después viene el epílogo, el terror comienza inmediatamente arriba, un poquito más abajo de ese clímax, y se mantiene ahí. Y después despega. Sé que estás muy ocupado. Obviamente, dramaturgo del terror tiene que estar ahí siempre haciendo muchas cosas, y sé que tenemos poco tiempo, pero ahí vamos a ir cerrando la idea para que alcancemos a hacer todo, porque también me gustaría que hablaras acerca de los próximos proyectos, que diera un mensaje final. Pero una pregunta con respecto a Macbeth. ¿Qué crees tú de lo que se dice? Dicen las malas lenguas que la escena de las brujas es mejor no hacerla porque trae mala suerte. Pucha, porque es un rito real, una invocación al demonio real. Hay una escena, para quienes no conozcan la obra, en donde las brujas están haciendo un rito, y hay ciertas creencias en el teatro que esa escena es mejor no hacerla porque suele traer mala suerte. ¿Tú la hiciste? Sí, yo la hice. Oye, pero mala suerte no han tenido porque tienen una larga lista de obras, éxitos, han ganado Fondart, 10 Fondart, que no es menor. Eso implica que hay harto trabajo, investigación detrás, que es un punto que quiero destacar también, que siempre me gusta hablar del trabajo que hay detrás de las artes, de que ya dejar de pensar que estos son hobbies, que son pasatiempos. Si bien las artes tienen la característica de que quienes hacen arte hacen lo que le apasiona también, eso no le quita el mérito de que son profesiones de verdad, y que hay mucho trabajo detrás, mucha investigación, mucho desarrollo como profesional.
Y aquí se ve en esta compañía que no, esto no se lo han regalado, sino que lo han obtenido gracias a toda la investigación que Javier nos ha dicho, que sin referentes y sin saber tener un punto de partida, lograron ir armando todo este, podríamos decir, género novedoso en Chile, porque prácticamente no lo he visto. Así que, antes que todo, primero un aplauso, que se lo merecen. Qué gran mérito en todo. Y ahora la pregunta de las brujas de Macbeth. La pregunta. A ver, ¿elegimos creer o no creer? Esa es la pregunta. Yo, bueno, estoy estudiando mucho Macbeth porque es mi objeto de estudio para una tesis doctoral que estoy haciendo, un doctorado en Madrid, en la Universidad Complutense. Y bueno, es mi obra, mi objeto de estudio para hablar sobre terror y la reconfiguración de los clásicos. Entonces, yo, a ver, si elijo creer, efectivamente cuando nosotros montamos la obra pasaron cosas bastante terribles. Yo fui uno de los afectados y el protagónico, que es quien puede recibir esa maldición, o así lo ha contado la historia teatral universal, es quien puede verse afectado y así fue. Lamentablemente no puedo contar qué es lo que pasó. Oh. Y No. pero con decir que esa persona ya no actúa. O sea, partamos por las consecuencias. Y en mi caso sí puedo contar porque, bueno, tuve un grave accidente en bicicleta, donde casi pierdo mi pie, pero fue bien terrible y fue en periodo de plena ejecución de la obra. No en la temporada, afortunadamente, pero sí estábamos en un festival de nuevos directores y yo no pude participar porque fue un poquito antes del festival y eso. Y ahí, wow. De ahí se acabó las otras funciones. Un loquillo está Shakespeare. Es un loquillo. Sí. A ver, yo creo que como bien conocido, las palabras construyen realidades. Entonces yo creo que eso, creo en la energía. Y una obra que está cargada en torno a esa energía. Es una obra que yo no sé cuántas veces aparecerá la palabra oscuridad o noche o todos esos sinónimos que apunten a todo ese lado oscuro, pero es bastante terrible. Yo me acuerdo de la actriz que interpretaba a Lady Macbeth y ya estaba fatigada de tanta posesión infernal, porque ella invoca demonios. Entonces es pura mala onda la obra. Pura mala onda, contada de forma muy entretenida. Sigo defendiendo estas grandes tragedias. Me parece. Pero da mala onda. O sea, Macbeth es malo, es un monstruo. Se convierte en un monstruo. O despierta el monstruo a partir de la ambición. Entonces es bien terrible la obra. Y yo creo que esas cosas traen una energía que puede traer consecuencias. Ahora, si me pongo en el lugar que me carga ponerme, pero tengo que hacerlo porque soy parte de eso, si me pongo en el lugar de la academia y en el estudio que he realizado, yo te digo acá, la obra no hay ninguna señal para que, digamos, esta obra está maldita. No existe eso. Es una construcción que hemos hecho. Pero como vivimos del teatro, a mí me gusta, y sobre todo teatro de terror, me gusta apostar por esas construcciones. Mantener la fantasía. Efectivamente se han dicho muchos mitos, como que las brujas fueron sacadas de un conjuro real. Y esos personajes, para mí, hoy día es tanto estas hermanas fatídicas, que pueden ser ese personaje maligno culturalmente que hablamos como brujas, como el mismo Macbeth, que Macbeth es un ser humano terrenal, como tú, como yo, pero que finalmente es el que hace daño. No son las brujas las que hacen daño. Y enfrentarse a ese demonio, que es perverso, un tirano, un dictador, eliminando ese lugar de terrorismo, me parece mucho más interesante lo que le pasa a él cuando ve estas visiones y cómo él puede generar a través del mal el terror en la sociedad, combinado con este mundo fantástico del que hablo. Esa combinación para mí es notable. Pero si tú me hablas, ya cerrando, o si tú me preguntas sobre si la obra está maldita o no, yo te diría que no. Un montón de vueltas, no. Y cuéntanos, ¿qué se viene? ¿Qué se viene ahora aquí con la compañía del terror, Teatro del Terror? Bueno, ahora se viene Artificial, que es una obra que nosotros hicimos en formato digital, que fue producto de una residencia que hicimos en Barcelona, España,
La obra pronto la vamos a liberar porque ya pasó por distintos festivales y seguramente la vamos a subir a YouTube. Es un corto de 25 minutos que son fragmentos de un futuro distópico donde abordamos lo siniestro y el terror a partir de temas que tienen que ver con la digitalidad, con la ecología profunda, con esto que tiene que ver con el control a través de las redes sociales, temas que están muy de moda hoy en día y que son bastante siniestros si lo vemos desde un punto de vista. Y esa obra, nuestro deseo, bueno, obviamente fue hecho en pandemia y era la única forma de mostrarnos. Ahora la queremos llevar a formato presencial, o una especie de híbrido, que es un proyecto que ya se adjudicó Univerescena, que es un fondo para ayudas iberoamericana, en esta ocasión entre dos países, Chile y España, donde vamos a generar nuevas escenas presenciales combinadas con este proyecto y tratar de hacerlo crecer en formato presencial, con la particularidad de combinar visuales, imágenes, junto con un sistema de audio que se va a ver y presenciar con auriculares para poder trabajar sonido binaural y ahí apoyar el terror desde lo estético, de que pueda sonar por allá. Bastante inversivo también. Esa es la idea, porque nuestra búsqueda al principio para hacer este corto era trabajar la inmersión a partir del sonido y que la gente lo vea con casco, pero al final terminamos paneando y ahora nos interesa trabajar en lo binaural y que esté combinado con lo digital y lo presencial. Interesante. Es parte del proceso de investigación escenotécnico y por supuesto seguir con nuestro rollo y generar una ficción de terror, que esa es la idea, con temas que no sean de contingencia. Bueno, lo que es un hecho, una vez que ya podamos salir como corresponde, y no hayan aforo, y no hayan problemas, no haya nada, créanme que yo los voy a ir a ver, porque sí, realmente tengo muchas ganas de ir en persona, presencialmente, a ver alguna producción de ustedes. Sería muy interesante. Y ahí también poder compartir mi experiencia, que me gusta también hacer eso. Mi experiencia cuando voy a ver alguna propuesta, algún trabajo, o un músico, etc. Lo mejor así de lo vivido. Bueno, nosotros lo más probable es que reestrenemos Macbeth entre mayo, junio, por ahí. Va a depender un poco de los resultados Fondar. Y esta obra artificial se estrene en agosto aquí en Chile y después nos vamos a una gira a España. Buenísimo. Toda la información lo vamos a ir subiendo a nuestra página web tdeterror.com y también nos pueden seguir en Instagram, que lo pueden linkear directo de la página web o buscarlo como Teatro del Terror o T del Terror. Y ahí en la historia tendremos a subir información cuando concretemos fechas y actividades. Así que esperamos estar con muchos proyectos este año. No solo eso, también tenemos otros por ahí en carpeta que están a la espera de financiamiento más que nada. Pero seguimos siempre muy vigentes, a veces con periodos más fuertes, otros más bajos. Y nada, pues agradecemos siempre la difusión, compartir, el boca en boca, que todo eso ayuda a que nos hagamos conocer y que la gente pueda interesarse por ver nuestro trabajo. Claro. Bueno, en todo caso, todos los links de contacto para la compañía los voy a dejar en la descripción del video. Entonces sí, genial, los pueden encontrar fácilmente. Y también voy subiendo a la pestaña comunidad de aquí del canal de YouTube y al Instagram muchas veces cuando me llega información a mí, también la recomparto a través de esas dos alternativas. Super. Así que ahí estamos ayudando con la difusión. Javier, no sé si te gustaría dar algún mensaje final como para ir cerrando el capítulo de hoy. Creo que he dicho bastantes cosas, pero aguante el terror nomás y atento y atentas a todas las cosas que vengan más adelante. Ojalá nos puedan acompañar, ojalá se interesen. A través de la página web me pueden contactar a mí. El correo me imagino que quedará por ahí también. Si tienen preguntas, si quieren... si se interesaron en algunos de los temas, también tengo algunas cosas publicadas o estoy abierto ahí a conversar y a compartir nuestro trabajo. Así que... Disculpa, lo había olvidado. La escuela. ¿Está en funcionamiento la escuela de terror?
Sí, eso es un Lo había emprendimiento. olvidado, lo tenía en mis notas, pero estábamos tan interesados hablando de Macbeth, las Es brujas verdad. y todo eso. ¿La escuela está? Sí. A ver, llamémoslo que es un emprendimiento. Yo soy profesor de teatro también, he hecho clases en distintas academias, universidades. Bueno, me desempeño, ya lo dije, académicamente, haciendo un doctorado, tengo un máster, entonces ahí sacando el currículum, invito a visitar nuestra escuela que hoy en día estamos haciendo, bueno, un emprendimiento por supuesto, estamos haciendo solamente talleres de montaje que para gente con experiencia tenemos un máximo de 10 cupos, van quedando solamente 3. Y lo que hacemos es montar una obra y un lugar recreativo para gente que quiera practicar el teatro. Por supuesto que enseño ciertas herramientas en un nivel avanzado, porque eso es lo que se necesita para montar. Trabajamos una obra que se expone ante público, con funciones, por lo tanto es lo más parecido a un trabajo profesional. Así que eso es lo que ¿Solo estamos haciendo terror? por ahora. No, no, ahí nos llamamos Compañía de Teatro del Terror, pero en la escuela, en el taller de montaje, hacemos comedia, clásicos chilenos. Un Ah, ok. poco yo hago la versión de este año y también voy evaluando qué es lo que le interesa a la gente. También hemos hecho terror. Hice Macbeth el año pasado en versión femenina. Eh, Así es que va variando según los intereses. Yo observo el grupo y entre eso voy proponiendo cosas, obras que les puede interesar y se motiven. Entonces, bueno, este año vamos a ver qué es lo que realizamos, pero desde abril hasta julio estaremos realizando el taller y después tenemos funciones en agosto. Hay ocasiones que hacemos talleres iniciales, medios, para gente que no tiene experiencia, pero bueno, los tenemos en pausa porque la pandemia ha hecho bajar un poco la frecuencia y por ahora nos hemos dedicado solamente a montaje. Y también lo pueden visitar en la página web, ahí están las inscripciones, ahí están los precios, los valores, hay una encuesta de intereses, en fin, eso. Buenísimo. Entonces ya está dicho. Ahí en la página pueden entrar, van a encontrar todo eso, la escuela, las próximas funciones, el Instagram, que está bien bonito. Me gusta cómo tienen puestas las fotos, como ese collage y que forma la foto gigante. Me gusta Sí, ese sí, estilo. no, no avanzamos mucho en posteo del muro, todo se difunde a través de historias porque nos gusta hacer como el cuadro, el Para no estilo. estropear la belleza del... Claro, eso va a ir avanzando a la medida que tengamos nuevos estrenos. La idea es que vayamos como por obras y Buen si detalle, llegan. ¿eh? Entonces tienen que seguir el Instagram aquí de la compañía para que estén atentos a sus historias, porque ahí van a ir subiendo toda la información de lo que vayan haciendo. Sí, sí. La historia también de repente compartimos tonteras de terror, pero que de interés mutuo. Buena. Película, nuevo estreno. Hace poco se estrenó la tragedia Macbeth por la productora A24, dirigida por uno de los hermanos Cohen. Entonces eso también lo estuvimos difundiendo y que está bien interesante. Para el que quiera visitarlo, está en Apple TV, haciendo Muy bien. difusión de Bueno, yo ya los sigo, así que ahí también estoy bien alerta a sus historias, que están bien entretenidas. Bueno, entonces ese sería el capítulo de hoy. Javier, muchas gracias por venir acá. Un Gracias. poco tropezado aquí con el tema de la señal del internet, pero me encantó, me encanta lo que están haciendo. Me encantaría poder repetir esta experiencia, pero cuando ya esto ya sea presencial, poder ir a verlo y volver a subir contenido al canal acá acerca de su trabajo y conocer al resto del equipo, que sería ideal porque ahora como estamos en esta época, están todos, me imagino, repartidos, vacaciones, no están por acá. Bueno, si quieren más adelante podemos hacer una sesión con el equipo y así vemos más caras. Buenísimo. Y te quería preguntar si podemos cerrar el capítulo de hoy con algún tráiler, tal vez con el tráiler de la última obra. Sí, por supuesto. Excelente. Entonces, muchas gracias por ver este capítulo. Yo me despido. Ya saben, pueden seguir acá a la compañía Teatro del Terror a través de todas sus redes sociales. Pueden seguir aquí el canal si no lo conocían y darle me gusta y suscribirse para que estén atentos a todo el contenido que vayamos subiendo. Javi, te puedes despedir si quieres y ahí vamos a pasar al tráiler de la siguiente obra. Incluso, te despides y presentas el tráiler y nos vamos. Muchas gracias, nos vemos pronto en el teatro y a continuación vamos a ver unos segundos de
el tráiler de lo que hicimos para Artificial Digital. Hola.